Bienvenidos a la segunda jornada de miembros plenos del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Invitamos a escuchar a Ismael Cabrerizo, del Centro de Estudios Humanistas Noesis de España, quien va a compartir detalles acerca de su escrito La necesidad de hacernos cargo del debate actual sobre el humanismo. Ok, Bueno, pues nada, se me escucha bien, ¿no? sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a presentar el escrito y, bueno, conversar un rato sobre la propuesta que se plantea. Lo primero que me gustaría comentar es que, bueno, que el texto que nos ocupa, que lleva por título sobre la necesidad de hacernos cargo del debate actual sobre el humanismo, más que estar orientado un poco a su publicación, está orientado pues un poco al intercambio y al diálogo dentro del organismo, ¿no? En el texto se hacen varias referencias al nosotros, a nuestras concepciones de lo humano, un poco ya dándolas por sabidas, ¿no? Porque, bueno, lo que contiene el texto es una propuesta cuyos destinatarios pues, son los miembros del organismo, más que estar orientado de cara afuera, un poco al público en general, ¿no? Por lo menos en principio. Luego, pues, quizás pues, será interesante pues, lanzarlo un poco más allá, ¿no? Por otra parte, la intención del escrito era más bien presentar algunas hipótesis, algunas preguntas y cuestiones abiertas, más que tesis y afirmaciones ya más fundamentadas. Y bueno, aunque soy consciente de que en el escrito os pueden aparecer ciertas afirmaciones un poco problemáticas o controvertidas, un poco desde el punto de vista de nuestra ideología o de nuestra doctrina, y por eso, pues antes que lanzarlo hacia afuera, pues sería interesante pues que fuera revisado por nosotros, ¿no? Por los miembros del organismo. No sé si por esa comisión ideológica de la que hablamos en la jornada anterior, pero un poco, bueno, para ponernos de acuerdo y, bueno, coordinar nuestros posicionamientos de cara al medio, ¿no? Además, un poco desde el punto de vista formal, el escrito carece de referencias bibliográficas y de notas aclaratorias, así que, bueno, por todo ello, un poco el documento, más que nada, es un poco, la intención es un poco de consumo interno, ¿no? No obstante, se ha publicado en la web y, bueno, pues no pasa nada. Si se ha visto oportuno publicarlo en la web, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero que sí que me gustaría, pues eso, aclarar ese punto de que está orientado un poco al intercambio interno más que a publicarlo fuera, ¿no? Bueno, eso en cuanto al tema de la publicación, ¿no? También me gustaría plantear algunas motivaciones, algunas inquietudes que me llevaron a configurar el escrito, ¿no? La idea un poco del escrito. La primera motivación fue un poco el texto disparador que se planteó en la jornada anterior, ¿no? En ese texto se trataba un poco de discernir o de ver la necesidad de discernir entre el campo humanista y el campo antihumanista. Y yo creo, o así lo interpreté yo, ¿no? Que se planteaba desde un punto de vista principalmente geopolítico, ¿no? Entonces, un poco al leer ese texto, yo tuve la necesidad de ampliar un poco el foco, o de profundizar el foco y plantearlo no solo desde el punto de vista geopolítico, sino plantear el debate del humanismo y el antihumanismo desde el ámbito más teórico del pensamiento, ¿no? Y claro, este discernimiento entre el campo humanista y el campo antihumanista eh, desde los fundamentos antropológicos nos lleva directamente al debate filosófico sobre el humanismo. Y entonces ahí parece una segunda inquietud que tiene que ver con efectivamente aquello que sí lo planteó en 1994, que había un debate pendiente, ¿no? Un debate pendiente con el antihumanismo. Silo lo plantea en una conferencia que se titula ¿Qué entendemos hoy por humanismo universalista? Y, y dice, cito literalmente, la discusión filosófica con el humanismo histórico ha sido mal planteada. El debate recién comienza ahora, y las objeciones del antihumanismo tendrán que justificarse ante lo que hoy plantea el nuevo humanismo universalista. También sí lo plantea en esa conferencia bueno, que el humanismo histórico nunca fue una filosofía, y esa fue la confusión que hubo.
y que el humanismo histórico se planteó pues, en términos simplemente como una perspectiva y una actitud frente a la vida y las cosas. Sin embargo, un poquito más abajo, Silo también dice, aquí vuelvo a leer literalmente, dice, creo que el humanismo actualmente está en condiciones de devenir en una filosofía, en una moral, en un instrumento de acción y en un estilo de vida. Aquí yo creo que Silo hace alusión, a mi parecer, a lo que significa el nuevo humanismo universalista. Significa que en el humanismo universalista hay una filosofía, hay una moral, hay un instrumento de acción y un estilo de vida. Entonces, lo que me motivó un poco al escrito es este debate pendiente, ¿no? Este debate pendiente que, a mi modo de ver, el ámbito privilegiado para llevarlo a cabo es el Centro Mundial de Estudios Humanistas. No el único, me refiero al ámbito de los nuestros, ¿no? No el único, por supuesto, pero sí que el ámbito privilegiado para desarrollar este debate, profundizarlo, sistematizarlo, contrastarlo con otras concepciones del humano, pues estaría en el Centro Mundial de Estudios Humanistas. Y una tercera motivación o inquietud que me planteó realizar el escrito fue que este debate pendiente, en el momento actual, reaparece con una fuerza inusitada. De la mano de los problemas o de las revoluciones que está generando la tecnología, los movimientos ecológicos, animalistas, las corrientes identitarias, tanto en el ámbito de la identidad de género como en el ámbito cultural, y que en todas ellas lo que se plasma es la cuestión de la idea tradicional de nosotros mismos, ¿no? Esa idea de animales racionales, por un lado, pero también la idea posmoderna, que no es una idea esencialista, sino que de alguna forma lo que plantea es que el sujeto humano pues, no es naturaleza humana, sino que es un mero producto cultural, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento actual ese debate está en efervescencia, se está dando en muchos ámbitos, y no solamente del pensamiento, sino que también está bajando a la plaza pública. Y entonces ahí me parece una especie de sensación como de urgencia, ¿no? Que puede ser una sensación subjetiva mía, ¿no? Como de urgencia, no solamente por la efervescencia que adquiere el debate en el medio, sino también urgencia por la necesidad que tenemos nosotros de posicionarnos frente a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Frente a tomar partido frente a todo este debate que se está planteando, ¿no? Y bueno, es un poco eso en cuanto a las motivaciones del escrito. Y en cuanto a la estructura del texto, Eh, lo que se plantea un poco en la introducción es remarcar la actualidad y la importancia que adquiere el debate sobre el humanismo en el momento actual. Luego se esboza un poquito algunas pinceladas del contexto histórico que ese debate tiene, porque es un debate que viene de siglos atrás, ¿no? Pasa que aparece y desaparece como el Guadiana. Y bueno, se plantean algunas líneas generales sobre el estado de la cuestión en el momento actual, aludiendo a algunas complejidades y algunas paradojas que se presentan, ¿no? Es un debate que tiene sus propias paradojas y sus propias dificultades que yo creo que en el escrito también he tratado un poco de plantearlas, ¿no? De cara a esclarecer un poco el debate, ¿no? Se contraponen de forma un poco así somera, superficialmente, porque, claro, la capacidad para profundizar en este tema es enorme. Entonces, bueno, tampoco se ha hecho en profundidad, sino que se ha planteado de forma superficial. Se contraponen un poco las concepciones antropológicas de la modernidad con las concepciones antropológicas de la posmodernidad, utilizando un poco la idea la idea esencialista de naturaleza humana como hilo conductor, ¿no? Un poco en contrapartida de la idea posmoderna, que es algo así como una especie de disolución postestructuralista del sujeto, ¿no? Esas dos ideas es como que de alguna forma nos sirven como el hilo conductor del texto, contraponiéndolas una a la otra. Y entonces, bueno, como he dicho, en el texto se plantean algunas hipótesis y algunas paradojas que me gustaría, bueno, pues simplemente nombrar, porque, bueno, no vamos a tener tiempo para discutir ni para profundizar en ellas. En cuanto a las paradojas, dan cuenta un poco de la complejidad y también de los malos entendidos que hay
en este debate, ¿no? Que yo creo que se necesitan esclarecer todo ese tipo de malos entendidos o incluso posicionamientos de mala fe, ¿no? Voy a nombrar tres paradojas que están interrelacionadas entre ellas. La primera tiene que ver con cómo el antihumanismo filosófico postmoderno, que tiene sus raíces un poco en Heidegger y en el estructuralismo francés, este antihumanismo filosófico trata de defender al sujeto humano de los excesos del humanismo moderno. De manera que en esa defensa lo que hace es, en vez de depurar las contradicciones antropocéntricas, rompen con la centralidad del sujeto. Y lo que se trata entonces es de pasar de una época humanista a una época poshumanista. Es como que en lugar de corregir las contradicciones, de depurar un poco esa centralidad del ser humano, lo que hacen es romper totalmente con la idea de la centralidad del humano y lo que hacen es disolver lo humano totalmente y descentrarlo, ¿no? Entonces es como una especie de movimiento pendular, de una idea metafísica del humano, de una idea fuerte de naturaleza humana, como eso se considera que ha sido el causante de los grandes desastres de la modernidad, pues lo que se hace es renunciar a esa idea de centralidad humano y pensar que el humanismo en el fondo es el causante de los problemas que se han producido del totalitarismo, del etnocentrismo, del machismo, en fin, de una serie de problemas que, que- que están en debate, ¿no? Bueno, esa paradoja está ahí, yo creo que necesita esclarecimiento y hay que comprenderla bien porque qué ha pasado ahí para que pasemos de una situación a otra. La segunda paradoja está relacionada con cómo las derechas en general se alzan con la bandera del humanismo al defender la naturaleza humana en contra de parte de la izquierda que hacen suyos los discursos antiesencialistas de la posmodernidad. De alguna manera, para nosotros siempre las derechas han sido antihumanistas, pero paradójicamente se alzan con la bandera del humanismo y son las izquierdas las que de alguna forma abrazan esta idea que disuelve el humano pues, en las identidades, en las estructuras y en los sistemas, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en la última encíclica esta papal que ha sido monográfica sobre la inteligencia artificial, donde la Iglesia Católica pues, trata de defender a la persona humana en contra de esta sociedad tecnificada, de esta inteligencia artificial que no está regulada, en fin, que está llena de peligros y de consecuencias imprevisibles, ¿no? Y una tercera paradoja tiene que ver con la denominación del transhumanismo como poshumanista o antihumanista, ¿no? Ellos tratan de defender la transformación de la biología del ser humano, o sea, de nuestra propia naturaleza, y por ello se consideran que son poshumanistas o transhumanistas, cuando, si lo vemos desde el punto de vista estricto, desde un punto de vista de la concepción del ser humano, su posicionamiento es plenamente humanista. No solamente porque coincida con nuestra definición del ser humano como transformador de nuestra propia naturaleza, sino también porque sus posiciones en este sentido, en el sentido de la definición del ser humano o en el sentido de poder modificar la naturaleza humana, también coinciden con las concepciones renacentistas, aquella definición de Pico de la Mirandola cuando plantea que el ser humano no tiene naturaleza y que es un ser indeterminado, ¿no? Así que yo creo que incluso los propios transhumanistas están manejando o están pensando lo humano en términos biológicos. Y claro, como ellos transforman, su pretensión es transformar la biología y transformar la naturaleza humana, pues lo que surge de ahí es algo que no es humano, algo que es poshumano. Sin embargo, si la concepción del ser humano pues, no tiene que ver con la naturaleza humana ni con la biología, sino que tiene que ver más con la historia y con la intención, pues, pues se tendrían que denominar también humanistas, ¿no? En fin, ahí hay otra contradicción, hay una paradoja que también no está resuelta o porque hay mucha confusión, incluso los propios transhumanistas no es una mezcla de pensamiento tecnológico, científico, y, en fin, ahí hay muchas controversias que habría que esclarecer y habría que debatir, ¿no? Bueno, esto es un poco en función de las paradojas un poco que plantea el texto.
Y voy a plantear también dos hipótesis que aparecen en el escrito, que bueno, que también podría ser cuestión, se podrían plantear para intercambiar y para discutir sobre ellas, ¿no? La primera hipótesis plantea que el debate sobre la concepción de nosotros mismos ha dejado de ser un asunto meramente académico y ha pasado a a la plaza pública, no tanto como un debate intelectual, sino como un malestar en la sensibilidad, que afecta al trasfondo afectivo. O sea, en el momento en que, por ejemplo, la idea tradicional de masculinidad y de feminidad se pone en cuestión, en el momento en que la relación con los animales o cómo nos alimentamos con los animales también está en entredicho, o cómo la inteligencia artificial cuestiona nuestra propia racionalidad al demostrarnos que un simple aparato, un chip, es capaz de razonar, de calcular e incluso de generar patrones mejor que nosotros, pues todo eso va generando cierto malestar en la sensibilidad que en la hipótesis que se plantea en el texto ha sido recogida por las ideologías reaccionarias y, y en su llamada guerra cultural pues han exacerbado todo este malestar y lo han traducido en falsos culpables y con todo ello pues han generado, bueno, pues una necesidad de mano dura, de autoritarismo, yo creo que se estaba reflejando pues en las distintas elecciones en los distintos países. Bueno, y otra hipótesis que plantea el texto es que el nuevo humanismo universalista contiene una antropología filosófica, en la medida que hace explícita una determinada concepción de la existencia y de la estructura del ser humano, y de esa estructura se desprende o se fundamentan nuestras posteriores posiciones ético-políticas. Entonces, esa antropología filosófica que yo creo que está contenida dentro del humanismo universalista difiere de la metafísica, de la concepción metafísica que se ha hecho del ser humano en la modernidad, ya sea a través de la naturaleza humana o ya sea a través de lo que se ha llamado la metafísica de la subjetividad, y también difiere de la concepción posmoderna del ser humano, bueno, que es una concepción donde el sujeto humano pues, se disuelve en el seno de las estructuras, ¿no? Entonces ahí aparece un nuevo paradigma, que sería el nuestro, que no sería nuevo en sí mismo, sino bueno, que estaría relacionado con el paradigma fenomenológico, existencialista, en fin, tendría sus antecedentes históricos también, ¿no? Esa es otra hipótesis que está planteada en el texto, que en el humanismo universalista pues hay una filosofía, hay una antropología filosófica. Y bueno, para terminar, pues simplemente comentar que frente a este discurso antiesencialista posmoderno y poshumanista, aparece una reacción que trata un poco de restituir la centralidad del ser humano en un discurso que ellos llaman un discurso humanista, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, sí, que en este nuevo humanismo que se plantea, lo que nos encontramos son viejas fórmulas del humanismo cristiano, por ejemplo, o del neoconservadurismo laico, que utilizan la idea de naturaleza humana como el último bastión en la defensa de su concepción antropológica. Y por otro lado, aparece también en defensa del humanismo una nueva corriente, esta muy nueva, que es de este mismo siglo, que se llama neorrealismo, cuyo máximo representante es Marcus Gabriel, que define su propio pensamiento como neohumanismo y o neoexistencialismo, porque él dice que, bueno, que privilegia la libertad humana, la libertad sartreana como definición del humano, pero como buen realista considera que la realidad puede ser conocida independientemente del sujeto y por ello el campo de batalla de este neorrealismo es el paradigma correlacionista. El paradigma correlacionista se refiere a nuestra concepción de la realidad como estructura conciencia-mundo, o lo que se ha llamado el a priori de correlación universal de la fenomenología, que yo creo que es el paradigma en el que nosotros nos inscribimos, ¿no? En este paradigma correlacionista, en el que la realidad no es independiente del ser humano, sino que existe una correlación
Y bueno, este neorrealismo, que se denomina a sí mismo como neohumanismo, pues está en contra de este paradigma correlacionista y, en fin. Lo que nos encontramos es que frente al antihumanismo filosófico postmoderno, lo que se está levantando es una especie de humanismo o una especie de defensa del humano, pero desde la antigua ley natural, ya sea la versión clerical o la versión secular neoconservadora, y por otro lado se levanta una especie de nuevo realismo que se denomina a sí mismo como humanista, un nuevo realismo filosófico, y que de alguna forma coge la bandera del humanismo. Y entonces, claro, ante este tipo de situaciones, algo tendremos que decir nosotros, algo tendremos que plantear, algo tendremos que, que, que desarrollar, ¿no? Porque no solamente desde el punto de vista teórico y filosófico, sino también desde las problemáticas que estaban generando en la identidad de género, en las disputas animalistas y ecologistas, en los dilemas entre universalismo y relativismo cultural, y también ante los desafíos éticos y ontológicos que provienen de las transformaciones tecnológicas, del transhumanismo. Porque lo que subyace a todo este tipo de controversias, de debates, es la concepción del ser humano. Porque ahora hay una disputa en esa concepción del ser humano y no está claro realmente qué concepción del ser humano mueve a cada discurso, mueve a cada corriente y está detrás de cada planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa era la propuesta del escrito, era, bueno, pues intentar, pues, hacernos cargo de este debate, ir más allá de los eslogans o de las acciones sin dirección y tratar de profundizar, de dar consistencia, de sistematizar nuestra concepción del humano y, y bueno, plantear esa necesidad de hacernos cargo desde el Centro de Estudios Humanistas de estas discusiones, ¿no? Y bueno, por mi parte, no mucho más. Creo que no me he excedido de los 20 minutos que tenía planteado, así que eso es todo. Muchas gracias, Ismael, muy interesante. Eh, Abrimos el intercambio por si acaso hubiese algún comentario, observación, propuesta respecto de esta provocación que nos hace Ismael en su producción. El que quiera hablar, levanta la mano, están los micrófonos apagados de casi todos. Dale, Néstor. Me parece excelente la propuesta de Ismael. Creo que es muy necesaria, no solo para fijar posición para afuera, sino para fijar posición para adentro, porque nosotros mismos estamos matrizados en los parámetros básicos del sistema y caemos muchas veces en hablar desde una formulación ideológicamente humanista, pero ontológica y epistemológicamente del sistema. Así que me parece súper interesante que nos pongamos a trabajar en eso y armemos una comisión los que estamos interesados en eso. Porque tampoco es para discutir mucho acá. Es decir, yo no tendría elementos, Ismael ha traído mucha más información que la que yo manejo y creo que es necesario armar un ámbito más reducido donde podamos revisar con más detención la información que cada uno puede aportar y empezar a trabajar en eso. No un operativo intelectual, sino ponernos a fijar una posición de nuestro humanismo, no digo de una vez para todas, pero que abarque todas las posibilidades de respuesta y de confrontación con el sistema de afuera y el que tenemos adentro. Nada más. Gracias, Néstor. Eduardo, Gracias. ¿Me escuchan? sí, Bueno, muy, muy buena la presentación. Yo creo que es un tema muy relevante que possamos profundizar nuestro punto de vista y tornarlo cada vez más público, ¿no? Y la sensación que yo tengo, no sé si es una, claro, es una sensación personal, no es una pesquisa,
de que acá en Brasil, pelo menos, no tenemos tan difundido el humanismo universalista y ahora, além de difundirmos, trabajar para difundirlo, también tenemos que diferenciar às vezes de outros humanismos que não correspondem com nosotros, com nosso pensamento, não? Então, me parece muito oportuno esse tema. Há um conflito muito importante acá em Brasil, em toda a América, mas em Brasil eu estou muito próximo de los movimentos negros, não? E a esclavitud acá em Brasil se quedou há pouco, menos de 200 anos. E há uma crítica, por exemplo, de alguns ativistas do movimento negro, uma crítica muito legítima, não? De que a ciência, por um lado, trouxe avanços na sociedade, a ciência a partir do humanismo histórico europeu, pero também ha sido utilizada pelos poderosos para justificar, por exemplo, a esclavitud, que foi uma violência tremenda para os povos negros, não? E por aí alguns têm dificuldade de compreender nosso ponto de vista, não? Pero estamos com um diálogo muito interessante com um grupo e penso que esse tipo de estudo de proposta que hace o texto apresentado agora é muito oportuno para que possamos aprofundar nosso ponto de vista e dialogar com outras correntes e principalmente desconstruir interpretações equivocadas, não? De que, por exemplo, a ciência produzida pelo humanismo ha provocado, por exemplo, violência, não? Pero talvez é quem sabe o poder que ha hecho essa violência, não necessariamente a ciência em si. Então, creio que temos muito que elaborar para difundir no nuestro e também explicar o nuestro para nosotros mesmos também, não? Gracias. Gracias, Eduardo. Daniel, Bueno, yo había leído el material que había mandado Ismael, pero me sorprendió que ahora con las explicaciones que él dio, lo entendí mucho mejor. Sí, cosa que en general no me pasa, pero en este caso fue interesantísimo. Y efectivamente, creo que ahí hay un filón interesante para explorar, el de la concepción del ser humano que tenemos de parte de Silo y su relación con las otras interpretaciones que están en boga y con la tendencia esta que va marcando la inteligencia artificial, cómo se la ve desde distintos puntos de vista, ¿no? Así que ahí, bueno, tal vez pudiéramos llegar a una síntesis interesante. Porque estoy pensando en eso que se plantea de la posibilidad de conformación de una comisión ideológica. Bueno, eso podría ser un tema interesante para esa comisión, ¿no? Y la podemos armar. Bueno, todo. Gracias. gracias, Daniel. ¿Alguien más quisiera comentar? Perdón, no sé cómo levantar la mano porque estoy con el celular, con el teléfono. No, tuve problemas técnicos. Le quería preguntar a Ismael, porque algo de una conferencia de Silo mencionó y no llegué a escuchar a cuál conferencia se refería. No sé si me la puede repetir. Sí, es una conferencia que se dio en el 1994 que se titula ¿Qué se entiende hoy por humanismo universalista? Creo que fue en Buenos Aires. Ah, sí, Está sí, en la sí, clase ahí de está. gestión. Está en Silo, Eso no Silo había. Habla, creo que está. Sí, 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 sí. Ahora sí, sí, ya lo ubiqué. No había alcanzado a escuchar eso. Gracias, Ismael. Ya. Sí, a ver, parte coincido plenamente que es una beta muy interesante esta, porque efectivamente las respuestas que levantan banderas del humanismo son efectivamente la mayoría de derecha, conservadoras, neoconservadoras, etcétera. Así que me parece una discusión muy interesante para dar y hacer los aportes desde lo nuestro. Muchas gracias. No leí tu artículo, así que ya pronto lo voy a leer de ahí en la web. Ok. Gracias. Javier,
los auriculares y lo escucho por el audio de la computadora. ¿Se escucha, verdad? Sí, Vale, pues bueno, me parece interesante, ¿no? Lo que plantea Ismael. Eh, lo que pasa es que creo que si nos vamos, o sea, quizás estoy más que nada expresando una sensación, un esbozo de prejuicio, ¿no? De que si nos fuéramos a una definición demasiado en el campo intelectual, nos estaríamos dejando una parte, quizá la más importante para el siloísmo en cuanto a definición de ser humano, que es su acceso su posible acceso a otra cosa, a otras conexiones, mucho que son incluso entran dentro del campo paranormal o dentro de lo que son otros estados de conciencia, ¿no? Entonces, quiero decir, creo que habría que, en toda definición que se quiera esbozar, habría que tener esto muy presente, ¿no? Porque si nos vamos sencillamente solo por el mundo de las ideas, nos podemos encontrar con aquello que explica en el siglo en Cartas a mis amigos, que dice que hay posturas violentas y posturas pues fanáticas y tal, que podrían ser entendidas como coherentes. En cuanto que ellos pues piensan una cosa, sienten y la hacen, ¿no? Dice, pero cometen una gran incoherencia porque no tratan a los demás del modo en que quisieran ser tratados ellos mismos, ¿no? Pues será simplemente esta acotación, no sé si se ha entendido. Era en referencia, así para matizarlo más, con referencia a transhumanismo, que son empresas, surgen con ideas empresariales. No están, no son, no sé si Ismael tiene más información, pero yo no tengo entendido que sean corrientes filosóficas. Bueno, yo tampoco he profundizado mucho sobre el tema, la verdad. Pero sí, efectivamente, hay detrás ahí todo un interés neoliberal por hacer negocios y por coger el ámbito economicista como prioridad. Pero también hay posiciones científicas y filosóficas que fundamentan, o por lo menos ellos tratan de fundamentar sus acciones desde esos planteamientos, ¿no? Y desde luego en el mundo académico están en discusión con- con- con aquellos que defienden la naturaleza humana, sobre todo, porque efectivamente el transhumanismo lo que plantea es la pertinencia y la legitimidad de transformar la biología del ser humano, y con ello se abren, pues, para unos muchas posibilidades y para otros el abismo, ¿no? Entonces, sí que de alguna forma hay fundamentos filosóficos en ellos, que sean buenos o malos, que sean coherentes o no, es otra cosa. Pero que la discusión está sobre la mesa, que el debate está planteado y que no es un debate de cuatro locos que quieren hacer, sino que está desarrollándose no solamente en el mundo académico, sino que también está planteándose ya en la sociedad civil, por llamarlo de alguna forma, en la educación, en la forma de trabajar, en muchos ámbitos en los que se está planteando este tema. Y bueno, yo creo que algo tendríamos que decir también ahí, ¿no? Porque el transhumanismo, aparte de que sean empresas, lo que está planteando es el problema de la tecnología como tal. O sea, el fenómeno tecnológico para el ser humano. Y claro, para nosotros, pues el tema tecnológico tiene que tener un encuadre también antropológico, ¿no? Entonces, qué dirección tiene la tecnología o está tomando la tecnología y qué fundamentos la están desarrollando, ¿no? Entonces, yo creo que el debate de fondo es el debate de- del sentido que tiene la tecnología para el ser humano y el debate que tiene el sentido que tiene la ciencia para el ser humano, ¿no? Más allá de las empresas estas que tú planteas y demás, que sí, que habrá empresas bueno, que son empresas con sus intereses económicos, pero que están poniendo patas arriba todo el debate de fondo, ¿no? Así lo interpreto yo, desde luego. ¿alguien más quisiera comentar? Por favor, no sé tu nombre. Y no, no,
Solo añadir que estoy muy de acuerdo con el peligro que hay tras el transhumanismo entendido cuando actúa sobre lo natural o lo genético o lo que tenemos o nuestro soma. Son empresas, va desde la selección de embriones de quien se lo pueda permitir para que sus hijos salgan más altos, más rubios, más anchos y del color de piel adecuado. Eso sería como por ridiculizarlo y reducirlo al absurdo. Luego está el trastear en el genoma acervo que no entendemos todavía y me parece osadísimo. eh, eh, Sacar lo que para algunos es ruido que lleva el ser humano en su genoma, cuando todavía somos párvulos en el ABC de la genética. O sea, yo por ahí, tanto porque son empresas, porque puedan pretender hacer supersoldados o eugenesia, yo por ese lado eh, nunca esperaría nada humano por el transhumanismo desde el punto de vista de mejorar el soma o modificarlo. El transhumanismo intangible, el de desde otros estados de la conciencia, desde la meditación, desde una vida sostenida en una dirección y de otra manera, el que uno cambie transformado o más allá de lo que era antes, eso, claro, en eso estamos.